Saludos, un placer estar de nuevo juntos en lo que pasó y lo que viene por este canal 19 Cinevisión. Nuestro programa de hoy, en la primera parte, lo vamos a dedicar a presentar las declaraciones en las ruedas de prensa directamente desde el Palacio Nacional de nuestra vicepresidenta acerca de las medidas a tomar de inmediato por el gobierno para tratar de controlar el coronavirus, el COVID-19 en nuestro país. Después de eso vamos a presentar un video con nuestro amigo, el doctor Sócrates Montaz, gastroenterólogo, donde enfoca algo ciertamente interesante que no quiero adelantar. Después de ese video, entonces, vamos a tener que dar una nota lamentable y es pasar parte de los médicos que han fallecido por el coronavirus en el cumplimiento de su deber. En nuestra segunda parte, entonces, vamos a presentar a ustedes un trabajo de economía. Se llama Principios de Economía. Cómo funciona la máquina de la economía en el mundo. Es un trabajo de Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, y ciertamente toca aristas importantísimas, y por eso al escucharlo, al verlo, preferí compartirlo con ustedes. Ese es el contenido de nuestro programa de hoy. Espero lo disfruten plenamente y les aproveche. Nosotros estamos contemplando poder empezar a aplicar una serie de medidas especiales ante esta pandemia. El aumento del presupuesto de la salud pública, que de 51.000 millones de pesos, pues lo hemos llevado a 66.000 millones de pesos, lo cual representa un incremento de 15.000 millones de pesos para nosotros poder hacer frente a esta situación de salud y que podamos realmente brindar a toda la población dominicana, primero, lo que es la prevención para que menos dominicanos pues nos contagiemos de esta terrible enfermedad, y los que ya estén contagiados, pues entonces poder darle la atención debida. En los 4 meses que nos quedan será un incremento de 15.000 millones de pesos. El toque de queda se mantiene vigente bajo las mismas condiciones actuales. La afiliación de 2 millones de personas al Seguro Familiar de Salud, eso lo cual lo había anunciado nuestro presidente Luis Abinader, eso inmediatamente ya se está trabajando para empezar todo el proceso de afiliación de los 2 millones de dominicanos que todavía no contaban con el Seguro Familiar de Salud. Nosotros también veremos cómo estamos reforzando todo lo que es la vigilancia militar y policial para asegurar el cumplimiento del toque de queda y uso de mascarillas en espacios públicos. Sin embargo, nosotros también tenemos una serie de prioridades a través del Ministerio de Salud para poder contener la expansión del COVID-19. Lo primero es socializar el plan diseñado por el equipo que ahora dirige el Ministerio de Salud, hecho en consulta con todos los diferentes actores para su conocimiento y promoción en la inclusión. También vamos a concluir el proceso de involucramiento de las diferentes organizaciones sociales y comunitarias, los ayuntamientos, las direcciones provinciales y de área de los diferentes centros y sobre todo del Ministerio de Salud. Todo esto para intensificar lo que es la identificación de las personas con el virus y el rastreo de sus contactos. La distribución de kits para lo que es el buen manejo de casos leves que incluyen mascarillas, acetaminofén, vitaminas, gel de higiene de manos y materiales educativos. También ampliaremos las acciones de educación, comunicación de riesgos y prevención del COVID-19. Con el objetivo de agilizar lo que es la entrega de los resultados y aumentar de unas 3.000 pruebas, que son las que se están haciendo hoy día, a más de 7.000 pruebas diarias,
con relación a la toma de muestras PCR por día y poder acercar a toda la población este servicio, pues nosotros estamos tomando una serie de medidas. La primera es que estamos en proceso de habilitación y equipamiento de 10 laboratorios de los hospitales regionales en las diferentes regiones de nuestro país. Entre esos hospitales, pues tenemos que nombrar el Luis Bogar en Mao, el Morillo King de La Vega, el Cabral Ibáez de Santiago, el Antonio Musa en San Pedro, el Juan Pablo Pina en San Cristóbal, el Taiwán en Asua, el Luis E. Aybar, la Ciudad Sanitaria de Santo Domingo, el Ricardo Limardo en Puerto Plata, San Vicente de Paúl en San Francisco y Jaime Mota de Barahona. También para lograr este objetivo vamos a fortalecer toda la capacidad de gestión en el Laboratorio Nacional Dr. de Filló. En adición a los 4 laboratorios privados que han venido dando el servicio y que ya existen hoy, pues ya se está habilitando lo que es la autorización de 7 nuevos laboratorios privados que están listos para iniciar inmediatamente el trabajo de lo que es la aplicación de las pruebas PCR. El martes de la semana que viene, si Dios quiere, Salud Pública recibirá 100,000 pruebas PCR y ya se hizo un segundo pedido de otras 100,000. Esto porque nosotros vamos a garantizar que en el país tendremos y contaremos con la cantidad de pruebas necesarias para ser aplicadas a toda la población que así lo necesite. Seguiremos garantizando a través del Seguro Nacional de Salud, SENASA, lo que son las pruebas de COVID. En estos casos, quienes no tengan el seguro familiar de salud todavía, serán afiliados en el régimen subsidiado inmediatamente. Inmediatamente estén en el hospital con el caso de COVID, no tendrán problema porque automáticamente quedarán afiliados al Seguro Nacional de Salud. También vamos nosotros a fortalecer la coordinación para la asistencia a las urgencias y emergencias médicas, la atención de los casos sospechosos, la referencia y el transporte a un centro de salud indicado. Estamos trabajando para superar el desabastecimiento en medicamentos, pruebas e insumos médicos que encontramos en el Ministerio de Salud Pública, PROMESE y el Servicio Nacional de Salud. Se hicieron los pedidos para garantizar el suministro continuo con una reserva mínima de 3 meses. Hemos recibido varias donaciones, específicamente la de la OPS por un valor de 1.6 millones de dólares y también a través de la Cancillería recibimos varias donaciones de insumos y medicamentos provenientes de diferentes países hermanos y amigos. Todos estos insumos y medicamentos, por supuesto, para lo que es el tratamiento del COVID-19. Tenemos disponibles espacios alternativos para lo que es la atención y aislamiento de personas con resultados positivos que no tienen posibilidad de permanecer aislados en sus hogares. Y esas disposiciones, hoy día contamos disponibilidad de 2.050 camas en 9 centros distintos en todo el territorio nacional. Hemos actualizado el protocolo para tratamiento de los casos leves, moderados y graves de COVID y garantizamos los medicamentos generales y de alto costo que estarán al alcance de la población, así como la resolución ministerial para el alta médica a pacientes afectados. Garantizamos las compras de las vacunas cuando estén disponibles y aprobadas y lo vamos a hacer a través de los mecanismos globales y regionales de compra conjunta. Es decir, inmediatamente estas vacunas estén aprobadas, pues ya el país está en el listado preferencial para poder adquirirlas. Inmediatamente nosotros vamos a contar con ellas para empezar a aplicarla
a la población. Primero empezando con la población más vulnerable. Estamos aumentando lo que es la capacidad de respuesta, contratando 1.000 médicos que estaban desempleados y que recibirán un entrenamiento especializado para manejar pacientes de COVID-19 bajo las directrices de intensivistas e internistas. Esta capacitación empezará el lunes de la semana próxima. Acuerdos con centros hospitalarios privados para aumentar la disponibilidad de camas y unidades de cuidados intensivos e intermedios para pacientes de COVID-19. Para el 30 de agosto tendremos un aumento de un 20% del número de camas disponibles UCI COVID-19. Dependiendo del comportamiento de la curva de infección, seguiremos incorporando nuevas facilidades, pero podemos estar seguros que nosotros vamos a tener y tenemos, de hecho, ya lo que es el control, primero de la planificación y de la ejecución y atención a esta terrible enfermedad. También a través de lo que es el Gabinete de Salud y de todo el personal de salud, nosotros contamos con una serie de atención a los programas regulares de salud colectiva. Resulta que en todo lo que es el sistema de salud no solamente podemos pensar en la situación de COVID-19, sino que no podemos descuidar lo que es el sistema de salud con otras enfermedades y otras atenciones preventivas que es necesario enfrentar para garantizar una buena salud de todo el pueblo dominicano. Por tanto, iniciamos lo que es el proceso de normalización de la provisión de servicios de salud colectiva, activando los 22 programas de salud colectiva desatendidos, paralizados o semiparalizados por la atención de la pandemia. El efecto de esto, por ejemplo, ha sido el incremento de un 13% en la mortalidad materna y en la notificación de casos de difteria. Estamos fortaleciendo el programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública a fin de garantizar lo que es la cobertura efectiva en el marco de la pandemia. Muchísimas gracias y pueden estar tranquilos todo el pueblo dominicano, porque lo que es la atención de la salud es prioridad del presidente de la República Dominicana y de todos nosotros. Dios los bendiga. Entonces, quiero que sepan que los médicos ya están muriendo. Y hay enfermeras que han muerto también. Y eso de alguna forma existencial impacta al médico. Óyeme, ¿tú sabes quién se murió? ¿Quién está muy mal? Fulano. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Sí, porque acuérdate que él estaba encargado de tal sitio y hacía esto. Y tú sabes quién más, fulano. O sea, ahora nos estamos sentando como si estuviéramos hablando de un juego de pelota. Y tú sabes quién más se fue, fulano. No me diga. ¿Y quién más? Y también fulano. Pero allí hay una enfermera que le pasó lo mismo. Y allí también. Y después usted sabe lo que decimos nosotros. Y la gente no entiende que nos están contaminando. Y que se están contaminando. Y hay médicos que ya dicen, yo no voy a arriesgar mi vida por un negligente. Yo no voy a poner en riesgo la vida de mi familiar por un negligente. Y alguien siempre dice el juramento de Hipócrates. Un juramento que lo han cambiado 70.000 veces a conveniencia de los tiempos. El de Culapio es mucho mejor. Así que quiere ser médico, hijo mío. Entonces le explica por qué. ¿Y qué va a pasar con su vida? Búsquenlo. Así que quiere ser médico, hijo mío. Y observen el sacrificio real del médico. Yo no puedo tener menos dignidad y vocación que los médicos de la peste bubónica que salían con unos trajes de cuero, contaminarse con la peste bubónica, y unos palos, y una gafa, y un pico en la nariz. Esos médicos tenían menos esperanza de cura que lo que tenemos nosotros. Menos métodos de información para la gente. Y no tenían cura, ni tenían guantes, ni tenían nada. Y se lanzaron como quiera a tratar de ayudar a la gente. En Italia, en Venecia, había una isla que se llamaba Poveglia. Poveglia con B corta. Busquen la historia de Poveglia. Y van a ver cómo al final la medida que utilizaron fue montar a todo el que tuviera positivo y dejarlo en la isla de Poveglia que se muera.
sin comida y sin nada. O sea, lo que hacemos nosotros con los pollos y con la vaca en los mataderos, exactamente lo mismo, lo llevaron a que se murieran a su propia suerte. Entonces nosotros estamos viendo, ahora mismo la gente está eligiendo morir. No sé por qué los médicos nos estamos metiendo en el medio. Los médicos deberían quitarse del medio y dejar a la gente que ha elegido morir el camino, porque ellos quieren morirse. El que sale en esta época y se va a divertir, tiene el requemor moral de que sabe que lo hizo a propósito. Yo le llamo eso el síndrome de Decameron, porque Giovanni Boccaccio en 1400 escribió el Decameron, o sea, un grupo de jóvenes que se fue a hacer orgía en una abadía, a hacer chistes de locura y de Dios. Mientras bebían alcohol, la gente moría alrededor de peste bubónica, como pasó con los músicos del Titanic, que tocaban música hasta que el Titanic se murió. O sea, celebremos porque ya la muerte viene. Entonces, será hacer una campaña para que los médicos entiendan que ellos están eligiendo. No entiendo. Entonces, vemos los jóvenes que sabemos que no pueden infectar. Yo creo que esos son los que están más claros. Ellos están más claros que nosotros. No podemos dejar de ir a trabajar, pero ya estamos viendo que la gente se está portando negligentemente, haciendo fiestas, organizando fiestas, a pesar de... Señores, posterguen toda la boda. Olvídense de boda y olvídense de cumpleaños, olvídense de bautizo y de todo eso disparate. Hagan el juramento, se reúnen 3 o 4 y salven su vida, no se expongan. Porque es muy triste que tú digas, sí, mi papá murió en tu boda, ¿te acuerdas que se contaminó en ella? Es de eso que estamos hablando. No hay un lugar donde el ser humano busque la felicidad en este planeta y en esta vida que no pueda simultáneamente encontrar la muerte o la tristeza. En un resort, en la cama nupcial, en una escalera, en tu carro nuevo, en tu casa nueva, en tu piscina nueva. En todos los lugares hay muerte, pero que usted, sabiendo que se le está advirtiendo que algo como esto está latente, usted siga saliendo, es un asunto de convicción negativa. Debemos saber lo que es la mediana lozanía, el aura mediocritas. O sea, no vuelen tan alto que se le derritan las ceras de la sala, ni tan bajito que el mar humedezca la pluma. Tienen que buscar la prudencia. Y prudencia ahora mismo significa tener mucho cuidado. Los médicos se están hartando de gente como tú. ¿Y sabe qué? Cuando te toque ir a la emergencia, ellos, lamentablemente, no van a estar.
Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. ¿Cómo funciona la máquina de la economía en 30 minutos? La economía funciona como una simple máquina. Sin embargo, muchos no la entienden o no concuerdan en cómo funciona. Y eso ha llevado a mucho sufrimiento económico en vano. Siento una profunda obligación de compartir mi plantilla económica, sencilla pero práctica. Aunque no es convencional, me ayudó a predecir y eludir la crisis financiera mundial.
y me sirve bien ya hace más de 30 años. Comencemos. Aunque la economía puede parecer compleja, funciona en forma simple y mecánica. Consta de unas pocas piezas simples y muchas transacciones simples que se repiten una y otra vez innumerables veces. Estas transacciones son impulsadas más que nada por la naturaleza humana y crean tres fuerzas principales que mueven la economía. 1. Incremento de la productividad. 2. El ciclo de deudas a corto plazo. 3. El ciclo de deudas a largo plazo. Veremos estas tres fuerzas y cómo al superponerlas una a la otra, creamos una buena plantilla para seguir los movimientos económicos y comprender qué está ocurriendo. Comencemos por la parte más simple de la economía. Transacciones. Una economía es simplemente la suma de las transacciones que la componen. Y una transacción es algo muy sencillo. Todo el tiempo hacemos transacciones. Cada vez que compramos algo, creamos una transacción. Cada transacción consiste en un comprador que canjea dinero o crédito a un vendedor por mercancías, servicios o activos financieros. El crédito se gasta como el dinero. De modo que sumando el dinero gastado al crédito gastado, sabemos el gasto total. El gasto total impulsa la economía. Si dividimos la suma gastada por la cantidad vendida, obtenemos el precio. Y eso es todo. Esto es una transacción. Es el pilar de la máquina de la economía. Los ciclos y fuerzas de una economía son impulsados por transacciones. Así que si entendemos las transacciones, entendemos toda la economía. Un mercado consta de todos los compradores y todos los vendedores que realizan transacciones con lo mismo. Por ejemplo, hay un mercado del trigo, un mercado de coches, un mercado de valores y mercados para millones de cosas. Una economía consta de todas las transacciones en todos sus mercados. Si sumamos el total de gastos y la cantidad total vendida en todos los mercados, tenemos todo lo que necesitamos saber para entender la economía. Es así de simple. Las personas, empresas, bancos y gobiernos, todos participan en transacciones como describí anteriormente. Canjean dinero y crédito por mercancías, servicios y activos financieros. El mayor comprador y vendedor es el gobierno, compuesto por dos partes importantes. Un gobierno central que recauda impuestos y gasta dinero, y un banco central, que es diferente de otros compradores y vendedores porque controla la cantidad de dinero y de crédito en la economía. Lo hace influyendo en las tasas de interés e imprimiendo dinero nuevo. Por estas razones, como veremos, el Banco Central es un actor importante en el flujo del crédito. Ahora pongamos atención en el crédito. El crédito es la parte más importante de la economía y probablemente la menos comprendida. Es la parte más importante porque es la mayor y la más volátil. Así como compradores y vendedores van al mercado a hacer transacciones, también los prestadores y los prestatarios. Los prestadores suelen querer convertir su dinero en más dinero. Y los prestatarios suelen querer comprar algo que no pueden pagar, como una casa o un coche, o quieren invertir en algo como iniciar una empresa. El crédito puede ayudar tanto a prestadores como a prestatarios a obtener lo que desean. Los prestatarios prometen devolver la suma prestada llamada el capital, más una suma adicional llamada interés. Cuando las tasas de interés son altas, se toman menos préstamos porque son caros. Cuando las tasas de interés son bajas, se toman más préstamos porque son más baratos. Cuando los prestatarios prometen devolver el préstamo y los prestadores les creen, se crea el crédito. Dos personas cualesquiera pueden acordar el crear crédito de la nada. Esto parece bastante sencillo, pero el crédito es escurridizo porque tiene nombres diferentes. Una vez generado el crédito, se convierte de inmediato en deuda. La deuda es un activo para el prestador y un pasivo para el prestatario. En el futuro, cuando el prestatario devuelva el préstamo con intereses, activo y pasivo desaparecerán y la transacción queda saldada. Entonces, ¿por qué es el crédito tan importante? Porque cuando un prestatario obtiene crédito, puede aumentar sus gastos. Y hay que recordar, el gasto impulsa la economía. Eso es porque el gasto de una persona es el ingreso de otra persona. Pensemos que cada dólar que gastamos, alguien lo gana. Y cada dólar que ganamos fue gastado por alguien. Así que cuando gastamos más, alguien gana más.
Cuando los ingresos de alguien aumentan, los prestadores están más dispuestos a prestarle dinero porque ahora es más digno de crédito. Un prestatario digno de crédito tiene dos cosas: la capacidad de devolver el préstamo y un aval. Tener ingresos altos comparados con la deuda le permite devolver dinero. En caso de no poder hacerlo, tiene activos valiosos como aval que pueden venderse. Esto hace que los prestadores se sientan cómodos al prestarle dinero. Así, mayores ingresos permiten tomar más préstamos, que a su vez permiten mayores gastos. Y como los gastos de una persona son los ingresos de otra, esto lleva a más préstamos y así sucesivamente. Esta conducta se realimenta y conduce al crecimiento económico. Y por eso tenemos ciclos. En una transacción hay que dar algo para obtener algo. Y cuánto obtenemos depende de cuánto producimos. Con el tiempo aprendemos y esos conocimientos acumulados elevan los niveles de vida. A esto lo llamamos crecimiento de la productividad. Quienes son creativos y trabajan duro aumentan su productividad y sus niveles de vida con mayor rapidez que aquellos complacientes y perezosos. Aunque no necesariamente a corto plazo. La productividad cuenta más a largo plazo. El crédito a corto plazo. Esto es porque el crecimiento de la productividad no fluctúa mucho, así que no es un propulsor importante de los vaivenes económicos. La deuda sí lo es, porque al adquirirla nos permite consumir más de lo que producimos, y nos obliga a consumir menos de lo que producimos cuando la reintegramos. Los vaivenes de la deuda siguen dos grandes ciclos. Uno de entre 5 a 8 años, y el otro de entre 75 a 100 años aproximadamente. Aunque la mayoría de la gente siente los vaivenes, habitualmente no los ve como ciclos porque los ve demasiado de cerca, día a día, semana a semana. En este capítulo daremos un paso atrás para ver estas tres grandes fuerzas y cómo interactúan para crear nuestras experiencias. Vimos que los vaivenes alrededor de la línea no surgen de cuánta innovación o trabajo arduo hay, sino sobre todo de cuánto crédito hay. Imaginemos por un momento una economía sin crédito. En esta economía solo puedo aumentar mis gastos si aumento mis ingresos, lo cual me exige ser más productivo y trabajar más. Una productividad mayor es el único camino hacia el crecimiento. Como mis gastos son los ingresos de otra persona, la economía crece cada vez que yo u otro cualquiera es más productivo. Si seguimos las transacciones y las mostramos, vemos una progresión como la línea de crecimiento de la productividad. Pero como tomamos préstamos, tenemos ciclos. Esto no surge de ninguna ley o reglamento, sino de la naturaleza humana y de cómo funciona el crédito. Pensemos en tomar préstamos como estirar los gastos hacia adelante. Para comprar algo que no podemos permitirnos, hay que gastar más de lo que se gana. Para ello, debemos tomar prestado de nuestro propio futuro. Así creamos un tiempo en el futuro en el que deberemos gastar menos de lo que ganamos para poder devolverlo. Muy rápidamente se asemeja a un ciclo. En esencia, cada préstamo que tomamos crea un ciclo. Esto es tan cierto para un individuo como para la economía. Por eso es tan importante entender el crédito, porque pone en marcha una serie de acontecimientos futuros, mecánicos y predecibles. Esto diferencia el crédito del dinero. El dinero es aquello con que saldamos transacciones. Cuando compramos una cerveza con efectivo, la transacción queda saldada de inmediato. En cambio, si la compramos con crédito, es como abrir una cuenta en el bar. Prometemos pagar en el futuro. Y junto al barman, creamos un activo y un pasivo. Acabamos de crear crédito de la nada. Solo más tarde, al pagar la cuenta del bar, desaparecen el activo y el pasivo. La deuda se esfuma y la transacción está saldada. En realidad, lo que la mayoría llama dinero es de hecho crédito. El total de crédito en Estados Unidos es de unos 50 millones de dólares y el total del dinero circulante es de apenas unos 3 millones de millones. Recordemos, en una economía sin crédito, la única forma de gastar más es producir más. Pero en una economía con crédito, también podemos gastar más pidiendo préstamos. Como resultado, en una economía con crédito el gasto es mayor, permitiendo a los ingresos subir más rápido que la productividad a corto plazo, pero no a largo plazo. Ahora bien, no me malinterpreten. El crédito no es necesariamente algo malo que solo causa ciclos.
es malo cuando financia un exceso de consumo que no puede reembolsarse. Sin embargo, es bueno cuando asigna recursos con eficacia y produce ingresos que nos permiten devolver la deuda. Por ejemplo, si tomamos un préstamo para comprar una televisión grande, el aparato no genera ingresos para que devolvamos lo prestado. Pero si tomamos un préstamo para comprar un tractor y así poder cosechar mayores cultivos y ganar más dinero, podremos devolver lo prestado y mejorar nuestro nivel de vida. En una economía con crédito, podemos seguir las transacciones y ver cómo el crédito genera crecimiento. Veamos un ejemplo. Imaginemos que ganamos $100.000 anuales y no tenemos deuda alguna. Entonces, si nos prestan $10.000, supongamos que en una tarjeta de crédito podríamos gastar $110.000, aunque en realidad solo ganamos $100.000. Como mis gastos son los ingresos de otro, alguien está ganando $110.000. La persona que está ganando $110.000 sin tener deuda alguna puede tomar prestados $11.000 y así gastar $121.000, aunque en realidad solo ganó $110.000. Sus gastos son los ingresos de otro, y siguiendo las transacciones podemos comenzar a ver cómo este proceso sigue una pauta que se refuerza a sí misma. Pero recordemos, tomar préstamos crea ciclos, y si el ciclo sube, en algún momento deberá bajar. Esto nos lleva al ciclo de deuda a corto plazo. Cuando aumenta la actividad económica vemos una expansión, la primera fase del ciclo de deudas a corto plazo. El gasto sigue creciendo y los precios comienzan a subir. Esto ocurre porque el mayor gasto es alimentado por el crédito, que puede crearse instantáneamente de la nada. Cuando el gasto y el ingreso aumenta más rápido que la producción de bienes, los precios suben. La subida de precios se llama inflación. El Banco Central no desea demasiada inflación porque causa problemas. Al ver que los precios suben, el banco sube las tasas de interés. Con tasas de interés más altas, menos personas pueden permitirse tomar préstamos y el coste de las deudas existentes sube. Por ejemplo, suben los pagos mensuales de nuestras tarjetas de crédito. Como la gente toma menos prestado y tiene que pagar más por sus deudas, tienen menos dinero disponible para gastar y el gasto se ralentiza. Y como los gastos de una persona son los ingresos de otra, los ingresos bajan y así sucesivamente. Cuando la gente gasta menos, los precios bajan. Eso se llama deflación. La actividad económica disminuye y tenemos una recesión. Si la recesión se torna demasiado grave y la inflación ya no es un problema, el Banco Central bajará las tasas de interés para que todo vuelva a remontar. Con tasas de interés bajas, los reintegros de las deudas se reducen, se toma más prestado y se gasta más, y vemos otra expansión. Como vemos, la economía funciona como una máquina. En el ciclo de deuda a corto plazo, el gasto se restringe solo por la voluntad de prestadores y prestatarios de dar y recibir crédito. Cuando el crédito se obtiene con facilidad, hay expansión económica. Cuando no se obtiene fácilmente, hay una recesión. Y atención, este ciclo es controlado en primer lugar por el Banco Central. El ciclo de deuda de corto plazo suele durar de 5 a 8 años y se repite una y otra vez durante décadas. Pero notarán que la parte inferior y la superior de cada ciclo terminan con mayor crecimiento que el ciclo anterior y con más deuda. ¿Por qué? Porque la gente lo empuja. Se inclina más a tomar préstamos y gastar que a pagar deudas. Es la naturaleza humana. Por eso mismo, a la larga, las deudas crecen más rápido que los ingresos, creando el ciclo de deudas a largo plazo. Aunque la gente está más endeudada, los prestadores dan crédito con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque todos consideran que las cosas van muy bien. La gente piensa solo en los acontecimientos recientes. ¿Y qué fue lo que ocurrió recientemente? Los ingresos subieron. Los valores de los activos suben. El mercado bursátil ruge. Es un boom. Conviene comprar mercancías, servicios y activos financieros con dinero prestado. Cuando la gente hace mucho de eso, le llamamos una burbuja. De modo que aunque las deudas hayan ido creciendo, los ingresos han crecido casi tan rápido como para compensarlas. A la relación entre deuda e ingresos la llamaré carga de la deuda. Mientras los ingresos sigan subiendo,
la carga de la deuda se mantiene manejable. Simultáneamente, los valores de los activos suben vertiginosos. La gente toma préstamos gigantescos para comprar activos para inversión y hace que su precio suba aún más. La gente se siente rica. De modo que hasta con muchísima deuda acumulada, los ingresos y los activos en alza ayudan a los prestatarios a mantenerse dignos de crédito por mucho tiempo. Obviamente es algo que no puede continuar para siempre. Y no ocurre. Con las décadas, la carga de la deuda aumenta lentamente y crea reembolsos crecientes. Cuando estos reembolsos comienzan a crecer más rápido que los ingresos, obligan a la gente a recortar sus gastos. Y como los gastos de una persona son los ingresos de otra, los ingresos comienzan a bajar, lo que convierte a la gente en menos digna de crédito y reduce los préstamos tomados. Los pagos para saldar deudas continúan subiendo, haciendo que los gastos caigan más aún y el ciclo se invierta. Este es el cenit de la deuda a largo plazo. Las cargas de la deuda se han vuelto demasiado grandes. En Estados Unidos, Europa y buena parte del mundo, esto ocurrió en 2008. Ocurrió por la misma razón que en Japón en 1989 y en Estados Unidos en 1929. La economía comienza ahora a desapalancarse. En esta fase, la gente reduce el gasto, el ingreso baja, el crédito desaparece, los activos caen, los bancos sufren, las bolsas se desmoronan, las tensiones sociales aumentan y todo comienza a realimentarse en el sentido opuesto. A medida que caen los ingresos y suben los pagos por deudas, los prestatarios quedan restringidos. Ya sin derecho a crédito, sus créditos se agotan y ya no pueden tomar suficiente dinero prestado para saldar sus deudas. Desesperados, los prestatarios se ven obligados a vender activos. La fiebre de ventas inunda el mercado. Aquí es donde colapsa la bolsa. El mercado inmobiliario se hunde y a los bancos se les complican las cosas. Cuando los activos bajan de precio, bajan los valores de los avales de los prestatarios. Esto hace que los prestatarios merezcan aún menos crédito. La gente se siente pobre. El crédito desaparece rápidamente. Menos gasto, menos ingreso, menos riqueza, menos crédito, menos préstamos tomados y así sucesivamente. Es un círculo vicioso. Se asemeja a una recesión, pero la diferencia aquí es que no se pueden bajar las tasas de interés para salvar la situación. En una recesión, la baja de tasas estimula la toma de préstamos. Pero en un desapalancamiento, bajar las tasas no sirve, pues las tasas de interés ya están bajas y llegan pronto al 0%. Así que se acaba el estímulo. Las tasas de interés en Estados Unidos llegaron al 0% durante el desapalancamiento de la década de 1930 y nuevamente en 2008. La diferencia entre una recesión y un desapalancamiento es que en este, la carga de la deuda sobre los prestatarios creció demasiado y no pudo aliviarse bajando las tasas de interés. Los prestadores comprenden que deudas tan excesivas no pueden ser devueltas totalmente. Los prestatarios perdieron su capacidad de pagar y sus avales perdieron valor. Se sienten paralizados por la deuda y ya no quieren más. Los prestadores dejan de prestar. Los prestatarios dejan de tomar prestado. Pensemos en la economía como indigna de crédito. Como una persona. ¿Qué hacer entonces con el desapalancamiento? El problema es que las cargas de las deudas son muy altas y deben bajar. Hay 4 formas en que esto puede ocurrir. 1. Personas, empresas y gobiernos recortan sus gastos. 2. Se reducen las deudas mediante moratorias y reestructuras. 3. La riqueza se redistribuye de los que tienen a los que no tienen. 4. El Banco Central imprime dinero nuevo. Estas 4 formas ocurrieron en cada desapalancamiento de la historia moderna. Es habitual recortar primero los gastos. Como vimos, personas, empresas, bancos y hasta gobiernos se ajustan el cinturón y recortan gastos para poder pagar sus deudas. Esto se llama con frecuencia austeridad. Cuando los prestatarios dejan de contraer nuevas deudas y comienzan a pagar las deudas viejas, puede esperarse que la carga de la deuda baje. Pero ocurre lo contrario. Como se recorta el gasto, y el gasto de una persona es el ingreso de otra, esto hace que los ingresos caigan más rápido de lo que se saldan las deudas, y así la carga de la deuda de hecho empeora.
Como vimos, este recorte del gasto es deflacionario y doloroso. Las empresas están forzadas a reducir costes, lo que significa menos empleos y mayor paro. Esto lleva a la etapa siguiente. Deben reducirse las deudas. Muchos no pueden pagar sus préstamos y las deudas del prestatario son el activo del prestador. Cuando los prestatarios no pagan al banco, la gente teme que el banco no pueda pagarle lo suyo y corre a retirar su dinero del banco. Los bancos quedan restringidos y la gente, las empresas y los bancos dejan de pagar sus deudas. Esta grave contracción económica es una depresión. Buena parte de una depresión consiste en descubrir que lo que suponíamos era nuestra riqueza no está. Volvamos al bar. Cuando compramos una caña a cuenta, prometimos pagarle al dueño del bar. Nuestra promesa se convirtió en un activo del barman. Si no cumplimos la promesa, no le pagamos y entramos en moratoria de nuestra cuenta de bar. Entonces, este activo que tenía, de hecho, no vale nada. En esencia, ha desaparecido. Muchos prestadores no quieren ver su patrimonio desaparecer y acuerdan reestructurar la deuda. Esto significa que los prestadores recibirán un reembolso menor o que cobrarán en un lapso mayor o con un interés menor al acordado inicialmente. De esta manera, se incumple un contrato a pesar de que se reduce la deuda. Los prestadores prefieren así un poco de algo antes que el total de la nada. Pese a que desaparece deuda, su reestructuración hace que los valores de ingresos y activos desaparezcan más rápido, con lo cual la carga de la deuda continúa empeorando. Como recortar gastos, reducir la deuda también es doloroso y deflacionario. Todo esto afecta al gobierno central porque menores ingresos y menos empleo significan que el gobierno recauda menos impuestos. Al mismo tiempo, necesita aumentar su gasto por el aumento del paro. Muchos de los parados tienen ahorros inadecuados y necesitan apoyo financiero del gobierno. Además, los gobiernos crean planes de incentivos y aumentan sus gastos para compensar la baja de la economía. Los déficits presupuestarios gubernamentales crecen explosivamente durante un desapalancamiento porque gastan más de lo recaudado por impuestos. Eso es lo que está ocurriendo cuando oímos sobre el déficit en los noticiarios. Para financiar los déficits, los gobiernos deben subir los impuestos o tomar dinero prestado. Pero con ingresos en caída y tantos en paro, ¿de quién vendrá el dinero? De los ricos. Ya que los gobiernos necesitan más dinero y la riqueza está muy concentrada en manos de un pequeño porcentaje de la gente, es natural que los gobiernos cobren más impuestos a los acaudalados, lo cual facilita una redistribución de la riqueza en la economía de los que tienen hacia los que no tienen. Los que no tienen y sufren comienzan a sentir resentimiento hacia los ricos que tienen. Los que tienen, sufriendo la economía débil, los precios de los activos en baja y los impuestos en alza, comienzan a sentir resentimiento hacia los que no tienen. Si la depresión continúa, puede alterarse el orden social. No solo subirán las tensiones internas en los países, sino que también entre países, sobre todo entre deudores y acreedores. Esta situación puede llevar a un cambio político que a veces puede ser extremo. En la década de 1930, esto condujo a Hitler al poder, a la guerra en Europa y a la depresión en Estados Unidos. La presión para que se haga algo que ponga fin a la depresión aumenta. Recordemos, lo que la mayoría consideraba dinero era en realidad crédito. Así, cuando el crédito desaparece, la gente no tiene suficiente dinero. La gente está desesperada por dinero. ¿Recuerdan quién puede imprimirlo? El Banco Central. Tras haber bajado ya sus tasas de interés a casi cero, está obligado a imprimir dinero. A diferencia del recorte de gastos, la reducción de la deuda y la redistribución de riquezas, la impresión de dinero es inflacionaria y estimulante. Inevitablemente, el Banco Central imprime dinero nuevo, de la nada, que usa para comprar activos financieros y bonos del gobierno. Ocurrió en Estados Unidos durante la Gran Depresión y nuevamente en 2008, cuando su Banco Central, la Reserva Federal, imprimió más de 2 millones de dólares. Otros bancos centrales del mundo que podían también imprimieron mucho dinero. Comprar activos financieros con este dinero ayuda a elevar los precios de los activos, volviendo a la gente más digna de crédito. Pero esto ayuda solo a los que tienen activos financieros. Y es que el Banco Central puede imprimir dinero, pero solo puede comprar activos financieros.
El gobierno central, por su parte, puede comprar bienes y servicios y pasar dinero a la gente, pero no puede imprimir dinero. Así que para estimular la economía, los dos deben cooperar. Comprando bonos del gobierno, el Banco Central en esencia presta dinero al gobierno, permitiéndole mantener un déficit y aumentar el gasto en bienes y servicios mediante sus programas de incentivos y de seguros de paro. Esto aumenta los ingresos de la gente, así como la deuda del gobierno. Sin embargo, reducirá la carga total de la deuda en la economía. Este es un momento de gran riesgo. Quienes formulan las políticas deben equilibrar las 4 formas en que se reduce la carga de la deuda. Las formas deflacionarias deben equilibrar a las inflacionarias para mantener la estabilidad. Si se equilibran correctamente, puede producirse un desapalancamiento hermoso. Y es que un desapalancamiento puede ser feo o hermoso. ¿Cómo puede ser hermoso? Aunque un desapalancamiento es una situación difícil, manejar óptimamente una situación difícil es algo hermoso. Mucho más bello que los excesos desequilibrados y alimentados con deuda de la fase de apalancamiento. En un desapalancamiento hermoso, las deudas disminuyen respecto de los ingresos. El crecimiento económico real es positivo y la inflación no es un problema. Se obtiene con el equilibrio correcto. El equilibrio correcto exige cierta mezcla de recorte de gastos, reducción de la deuda, transferencia de riquezas e impresión de dinero para mantener la estabilidad económica y social. La gente pregunta si la impresión de dinero causará inflación. No, si compensa el crédito que cae. Recordemos, el gasto es lo que importa. $1 de gastos pagado con dinero afecta a los precios igual que $1 de gastos pagado con crédito. Imprimiendo dinero, el Banco Central puede compensar la desaparición de crédito con un aumento de la cantidad de dinero. Para cambiar esta situación, el Banco Central necesita no solo fomentar el crecimiento de los ingresos, sino lograr que la tasa de crecimiento del ingreso supere la tasa de interés sobre la deuda acumulada. ¿Qué quiero decir con ello? En esencia, los ingresos deben crecer más rápido que las deudas. Por ejemplo, supongamos que un país en desapalancamiento tiene una relación deuda-ingreso del 100%. Esto significa que su deuda total es igual a los ingresos del país entero en un año. Pensemos ahora en la tasa de interés sobre esa deuda, digamos que del 2%. Si la deuda crece al 2% por esa tasa de interés y el ingreso crece solo al 1%, jamás se reducirá la carga de la deuda. Se necesita imprimir suficiente dinero para que la tasa de crecimiento del ingreso supere a la tasa de interés. No obstante, es fácil abusar de la impresión de dinero por ser tan fácil y porque la gente la prefiere a las alternativas. La clave es evitar imprimir demasiado dinero y provocar una inflación inaceptablemente alta, como hizo Alemania en el desapalancamiento de la década de 1920. Si los responsables logran el equilibrio correcto, un desapalancamiento no es tan dramático. El crecimiento es lento, pero las cargas de la deuda bajan. Así es un desapalancamiento hermoso. Con los ingresos en alza, los prestatarios comienzan a parecer más dignos de crédito. Y cuando esto ocurre, los prestadores vuelven a prestar. Las cargas de las deudas comienzan por fin a bajar. Al poder tomar préstamos, la gente puede gastar más. La economía comienza ahora a crecer nuevamente hacia la fase de reflación del ciclo de deudas a largo plazo. Aunque el desapalancamiento puede ser horrible si se maneja mal, cuando se maneja adecuadamente, solucionará el problema. Lleva unos 10 años o más el que las cargas bajen y la actividad económica retorne a la normalidad. Y de ahí la expresión década perdida. En conclusión, por supuesto, la economía es un poco más compleja de lo que esta plantilla sugiere. Pero superponiendo el ciclo de deuda a corto plazo al de deuda a largo plazo, y a ambos encima de la línea de crecimiento de la productividad, obtenemos un modelo razonable para ver dónde hemos estado, dónde estamos y hacia dónde es probable que vayamos. En resumen, hay 3 reglas prácticas que me gustaría que les quedaran de esta charla. La primera, que la deuda no crezca más rápido que los ingresos, porque las cargas de la deuda terminarán aplastándonos. La segunda, que los ingresos no crezcan más rápido que la productividad, porque eso nos hará no competitivos. Y la tercera,
Hacer todo lo posible para aumentar la productividad, pues a largo plazo es lo que más importa. Son consejos sencillos para todos, incluidos los responsables de políticas. Sorprendentemente, la mayoría de la gente, y también de los responsables de políticas, no presta atención suficiente a esto. Esta plantilla ha funcionado en mi caso, y espero que funcione en el vuestro. Muchas gracias.